sobre muchas ONGs y que hay cosas que está haciendo el Estado. Y esas tareas ya no hay necesidad que las hagan las ONGs, mal por las ONGs, pobre, pero bueno por la evolución institucional de nuestras sociedades. Porque hay una capacidad de impacto mucho mayor cuando esto se opera desde instituciones públicas como las defensorías, las procuradurías o la Comisión Nacional en el caso de México. Tercero, porque estamos hablando de un derecho, que lo voy a meter hielo a los esquimales, un derecho fundamental, que es cuando surge un proyecto autoritario, es el primer derecho a ser conculcado. El último golpe de Estado que me tocó observar como ciudadano latinoamericano, el autogolpe de Fujimori en Perú, lo primero que hicieron, además de tomar el control de los archivos del Poder Judicial, fue controlar las estaciones de transmisión de programas de radio, de televisión y los periódicos. Lo primero. De manera que en el proceso de restablecimiento de la democracia, la libertad de expresión adquiere la dimensión que tiene y lo que eso significa no solamente para que los ciudadanos estén bien informados, sino como elemento de control del poder y de enfrentamiento a las tentaciones históricas que existen en toda sociedad y en todo gobierno de ejercerlo de manera arbitraria o unilateral. Y la cuarta reflexión preliminar tiene que ver un poco con un telón de fondo. El telón de fondo que es el de una sana evolución de la sociedad democrática en América Latina, en donde una foto de lo que hoy día ocurre está a años luz de lo que podría haber pasado no solo hace 20 años, sino también hace 10 años, con todos los claroscuros que siempre uno encuentra en la foto de un hecho en el presente. Pero el hecho que existan instituciones como las Defensorías del Pueblo, con el nombre que tiene distinto en otros países, el hecho de que exista un sistema interamericano vigoroso, con una corte interamericana cuyas sentencias no solamente son ejecutadas en lo fundamental, sino que dentro del concepto de control de convencionalidad sirven como elemento de referencia para la operación de miles de jueces, de manera que los 7 jueces de la Corte Interamericana hoy día no son 7, sino 1000. Y como en este proceso de democratización, no solamente es la institucionalidad que avanza, sino también las mentes de las ciudadanas y ciudadanos de nuestros países, con una demanda democrática que hace que hoy día la exigencia que la gente tiene de democracia es muy distinta de la limitada y minimalista que podríamos haber tenido hace 20 años, que era poder elegir al gobierno y poder encontrar opiniones diversas en los medios de comunicación. Eso ya es tarea, de alguna manera, tarea cumplida, siempre amenazada, por supuesto. Pero hoy día hay una nueva demanda de derechos, de cosas que van más allá de los componentes clásicos y limitados, y que la gente quiere participación en cosas grandes, quiere estar informada. Y la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha ido alimentándose y retroalimentando esa vertebración, no llamemos de nuevos derechos, sino de desarrollo de derechos fundamentales, estableciendo como un derecho fundamental y una obligación de los estados el acceso a la información pública, por ejemplo, cosa de la que no hubiéramos soñado hace 10 años en ninguno de nuestros países. Estableciendo como un derecho y una obligación de los estados la consulta previa a los pueblos indígenas para el uso de sus tierras o territorios para fines de exploración, explotación de recursos naturales, o el derecho a defender la no discriminación por orientación sexual, por ejemplo, cosa que ya está incorporado como derecho en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que ese telón de fondo me parece que es muy importante incorporarlo cuando hablamos de práctica periodística y de derechos humanos, porque no estamos hablando de esta América Latina de la década del 80, lo que había que defender era el derecho del periodista o del comunicador a poder informar, ¿no? Sino ahora entramos, como lo que hemos visto en este extraordinario resumen de los grupos, en otros derechos que están siendo afectados, tocados por una mala interpretación, por un exceso, por una forma equivocada en la que se ejerce un derecho, ¿no? Lo que ocurre en cualquier otro derecho también. Entonces, para ir un poco entrando en materia, vamos a tratar hoy día de 4
puntos fundamentales. Y realmente no quisiera extenderme mucho porque me parece bien importante el diálogo con ustedes por las tareas que ustedes tienen por delante, la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Las responsabilidades y limitaciones de la libertad de expresión. Todos los derechos tienen restricciones. Los deberes del periodista y la protección del hombre. Todos son temas que estaban en las preocupaciones que han trabajado en los grupos. Primero lo primero, y vamos a hablar aquí, yo les voy a poner aquí varios párrafos de lo que son elementos vinculantes que obligan a todos los países que están aquí, los interamericanos, los amigos de España y de Portugal, están de espíritu, estoy seguro de acuerdo con estos principios, pero esto es vinculante, ¿no?, para todos los países que están aquí, representados de América Latina, un principio fundamental que todos ustedes conocen muy bien, como la libertad de expresión es uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. La transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. No estoy diciendo nada, eso lo sabemos todos, simplemente para empezar el menú. Pero entramos ya en materias que son un poquitín más sofisticadas, ¿no?, porque la Corte Interamericana ha trabajado este tema de la libertad de expresión desde el inicio. Al inicio América Latina parecía un continente ideal, porque no llegaban casos a la Corte Interamericana, de manera que la Corte solamente absorbía opiniones consultivas los primeros 10 años. La quinta opinión, una de las primeras opiniones consultivas del año 85 sobre colegiación obligatoria de los periodistas, ya la Corte adelanta un principio, ¿no?, que después ha sido retomado e incluido en la jurisprudencia vinculante, la opinión consultiva no es vinculante, que es el tema de la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto a ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar. Un principio muy importante. Ya no es la dictadura que persigue y asesina periodistas, sino el derecho de la sociedad y los ciudadanos, porque la libertad de expresión no es solo de los periodistas y de los comunicadores, sino de la sociedad en su conjunto, que es a veces lo que la gente confunde. La libertad de expresión, periodistas, no, todos tenemos una forma de ejercerla y también de beneficiarnos de ella. La libertad de expresión y el pluralismo informativo, entonces, aparece como uno de los temas importantes. No estamos hablando aquí, por supuesto, de que obviamente están condenadas toda forma de injerencia del Estado, de persecución, amenazas, asesinatos a periodistas. Ese asunto no lo estamos discutiendo hoy día en este taller, de manera que paso por eso de frente a otros temas. Otra vez, el papel esencial de la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática, la sentencia de Herrera Ulloa con Costa Rica del año 2004, y también en la colegiación obligatoria, que la libertad de expresión es una condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Hasta ahí las consideraciones de tipo general. Sin embargo, en una sentencia más reciente del caso Kimmel, adoptada en el año 2008, hay un desarrollo mayor. Un desarrollo mayor tomando nota de una evolución que se está produciendo en las sociedades latinoamericanas y en el mundo en general, a través de la cual, conquistado ya ciertos espacios de ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, hay algunos factores de poder fáctico en el control de los medios que están más allá de lo que el ciudadano pueda controlar y que tiene que ver con cierto tipo de ejercicio monopólico, oligopólico, que está fuera de control y que aparece como un elemento, ya no un cuarto poder, sino un quinto, sexto y séptimo poder a la vez, que en algunas condiciones y circunstancias políticas puede tener más poder efectivo que un gobierno elegido, que un parlamento que ha surgido de una elección popular democrática. Entonces es por eso que la Corte incluyó dentro de una reflexión que es parte de la jurisprudencia vinculante el tema del pluralismo informativo en este párrafo, que es un poquito largo, es el único largo que hay en esta selección,
pero que me voy a permitir leer, que dice que dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación, el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información, sino también equilibrar en la mayor medida de lo posible la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios, que no es el poder de una dictadura, y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas. Reflexión conceptual, sí, pero mucho más que eso. Es una reflexión que tiene contenido jurídico. El contenido jurídico de establecer que hay un derecho de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas, al pluralismo informativo, la equidad en el flujo informativo, y donde existe un derecho, existe una obligación, porque uno de los elementos esenciales del derecho internacional de los derechos humanos, y particularmente el derecho interamericano, porque está así estipulado expresamente en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es el deber del Estado de garantizar el ejercicio de ese derecho. O sea, el Estado no puede tomar nota de que hay que tener equidad, de que hay que enfrentar los monopolios y que hay que garantizar el pluralismo informativo, sino tiene que hacer lo que sea necesario para que ese derecho se pueda ejercer. El Estado ¿cómo? Dependerá de cuál sea ese espacio. El espacio legislativo, el espacio del poder ejecutivo y el de otras instancias que en el ejercicio de la protección de los derechos humanos, por el mínimo elemento del control de la convencionalidad y porque está establecido en una sentencia interamericana, tienen aquí un referente conceptual importante del cual se derivan obligaciones para los Estados. El Estado tiene que hacer algo ahí, por supuesto. ¿Qué cosa? Es lo que cada Estado, cada instancia pública tendrá que estudiar, analizar y llegar a las conclusiones que puedan ser necesarias en cada caso. Entonces, un primer punto, la libertad de expresión y el pluralismo informativo, un tema del cual se deducen una serie de responsabilidades, por supuesto, responsabilidades para los periodistas y comunicadores, pero muchas veces el periodista y el comunicador no es el que traza la línea, no es el que escoge cómo se ponen los titulares y qué cosa ingresa o no ingresa en los espacios relevantes de una transmisión radial o televisiva, de manera que hay una responsabilidad, por supuesto, todo lo que fuese autorregulación y autocontrol, más que bienvenido. Sin embargo, hay una responsabilidad irrenunciable del Estado, que es el primer punto que quería compartir, no es que se me ha ocurrido a mí, es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se dictó esto hace 8 años y nadie lo objetó. Segundo, responsabilidades y limitaciones. Realmente, después de lo que hemos escuchado esta mañana, en donde está un listado, un catálogo muy importante que va en la línea de una conducta profesional, responsable, democrática, de comunicadoras, comunicadores y periodistas, no me queda nada que añadir en cuanto a cuáles son los temas sobre los cuales hay un espacio de responsabilidad de cada persona que ejerza del periodismo, pero sí compartir con ustedes lo que son algunas conclusiones que también tienen contenido jurídico y el carácter de ser componentes vinculantes de las sentencias de la Corte Interamericana. Lo primero, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, puede estar sujeto a condiciones o inclusive limitaciones, en particular con lo que ustedes dijeron ahora, cuando interfieren con otros derechos garantizados por la Convención. Naturalmente, sin censura previa, que es una proscripción expresa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces hemos hablado en la mañana de cuáles son algunos derechos que se ven afectados. Entonces, cuando hay un derecho afectado, surge inmediatamente la obligación de que el Estado garantice que eso cese y que se proteja ese derecho. Entonces puede haber, sin embargo, la ley, la Convención Americana establece en el ejercicio de la libertad de expresión responsabilidad, cuando se establece que no hay censura previa, responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por ley para garantizar lo que ustedes dijeron más temprano,
el respeto a los derechos o a la refutación de los demás, y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. No hemos hablado hoy día de seguridad nacional, pero sí de otros ingredientes que han sido mencionados en los ejemplos que han explicado y en los casos que están ustedes trabajando en el taller del día de hoy. La honra y la dignidad ha sido un tema permanentemente mencionado en los 4 grupos que hemos escuchado más temprano. Es un derecho que también está protegido. Y si un derecho está protegido, se deduce que el Estado tiene que darle a la sociedad las herramientas necesarias para poder proteger ese derecho. Y el artículo 11 establece algo coherente también con lo que está en el artículo 13 y está en los ejemplos que hemos escuchado, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Han dado ustedes ejemplos concretos en los 4 grupos de cómo hay supuestas afectaciones a este derecho. Y lo que es más importante, la Convención establece el derecho a la protección de la ley contra esas injerencias arbitrarias o esos ataques. Otra vez, si yo tengo como persona el derecho a que la ley me proteja frente a un ataque a la honra o a la dignidad, el Estado tiene la obligación de proporcionar a la ciudadanía las herramientas apropiadas para poder defenderme de ese ataque a la honra, a la dignidad, a la intimidad o a lo que fuera. Y entramos aquí en un terreno que dejo en el aire, vamos a retomar esto después. ¿Qué medios tiene que darle el Estado a la sociedad? El medio de que los medios de comunicación, valga la redundancia, se autorregulen. El Estado decir, no, como es la libertad de expresión, que es sagrada, que cada medio vea cómo cumple para respetar el honor, la intimidad y la moral pública, o el Estado tiene que hacer algo. Que no sea censura previa, pues está proscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo retomamos luego. Hay un espacio previo, los deberes del periodista y del comunicador. Ustedes han dado ejemplos estupendos, los principios esenciales que comparto 100% que ustedes han mencionado en los 4 grupos. Yo solamente voy a mencionar 2 o 3 conceptos chiquitos porque son los que están expresamente mencionados en la jurisprudencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que defiende al periodista y al comunicador, pero también le dice que ustedes tienen un deber, tienen una responsabilidad con la sociedad, porque la sociedad tiene derecho a ser bien informada. Y los deberes del periodista están establecidos en varias sentencias, las más recientes, una de Kimmel del año 2008 y la de Memoli del año pasado, que son textualmente lo mismo. Dice: constatar, ojo, constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Cuando yo abro la prensa de mi país, todos los días digo, uy, ¿cómo fuera que cumplieran con esta primera oración? Serían periódicos probablemente más pequeños, ¿no? Con titulares de hecho totalmente distintos, ¿no? Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia, la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. A mí me dijo el señor A, publico la versión del señor A, cuando le preguntaste al acusado que era B, no. El otro día, hace 4 días, un titular de un periódico, el embajador en La OEA dice que va a presentar una opinión, dijo, una declaración por radio, una solicitud de opinión consultiva sobre el tema de la concentración de medios. Titular de primera plana, un montón de gente que decía que no, que ni hablar. Nadie le preguntó a la persona que había hecho la declaración. Y esto en el medio que se supone que es el más serio del confrontación de las fuentes y búsqueda de información es una obligación del periodista. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarla con otros datos relevantes. La Corte Interamericana no es un tribunal penal, de manera que no va a hacer nada. Pero un periodista que no cumple con esas funciones, pero es un elemento en que la regulación, el control social que pueden hacerse al interior de los países por instancias públicas o privadas, entra a tallar. El periodista no puede escribir lo que le dé
gana, porque se le ocurrió y porque tiene derecho a la libertad de opinión, si está informando, tiene que confrontar la fuente, tiene que verificar la información y no puede presentar las cosas, salvo que el que es buscado se niega a declarar, en cuyo caso hizo lo necesario para confrontar y no pudo llegar a ese resultado. Entonces, volvamos a lo que el Estado tiene que hacer y lo que el Estado puede hacer. Y entramos en algo que para algunos sectores de los periodistas es un terreno arenoso y hasta hostil, ¿no? Pero que está regulado por el derecho internacional de manera consistente, reiterada y constante desde hace ya muchísimos años por la Corte Interamericana, que en este aspecto, en muchos aspectos, coincide con los conceptos del Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos en lo que respecta a los derechos judiciales que puede tener una persona o personas que se sientan afectadas por una información u opinión. Entonces, primero, lo que ya decía, si hay un derecho, el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión como el derecho a la honra, de forma que coexistan de manera armoniosa. Es textual, algo que reiteradamente ha puesto la Corte Interamericana en su jurisprudencia. Es decir, hay unos derechos, hay otros derechos, la coexistencia armoniosa se da a través de una adecuada ponderación, un equilibrio que no es el justo medio, dependerá de cada circunstancia y de cada caso. Y aquí lo importante, ¿esto es autorregulación? Por supuesto que es bienvenida que sea la autorregulación, pero no sé si funciona bien en algún lado de América Latina. En varios países tienen el defensor del lector, en varios de ellos españoles, eso existe y tiene alguna relevancia importante, ¿no? Pero no sé si en América Latina funciona mucho esa defensoría del lector. Entonces, en ese proceso de armonización le cabe un papel medular al Estado, buscando establecer las responsabilidades y sanciones que fueran necesarias para obtener tal propósito. El Estado tiene algo que hacer al respecto, y la Corte en su jurisprudencia constante habla de sanciones. ¿Puede haber sanciones? Sí. Como puede haber sanciones a un abogado que ejerce ilegalmente la profesión, como puede haber sanciones a quien roba un automóvil, como puede haber sanciones a quien destruye el honor de una persona o la dignidad de una persona. ¿Cómo se resuelve esto? La solución del conflicto que se presenta entre ambos derechos, y este es el párrafo clave, requiere de una ponderación entre los mismos a través de un juicio de proporcionalidad, para lo cual deberá examinarse cada caso conforme a sus características y circunstancias, a fin de apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio. Por ejemplo, en el caso Kimmel, que es uno de los que aparece ahí mencionado, un ejemplo. El caso Kimmel es uno que se refiere a un señor que hizo un comentario ya cuando había sido restablecida la democracia en Argentina, a propósito de una matanza que se hizo en la época de la dictadura militar contra un grupo de sacerdotes. Hubo después un proceso judicial para investigar y procesar a los supuestos responsables de esos hechos, y Kimmel hizo un libro sobre los hechos, ¿no? Hizo un comentario muy benigno que dijo, bueno, en este proceso en realidad no se han tomado en cuenta todos los elementos, debieron haber tomado en cuenta tales y cuales hechos. No había una descalificación moral, no había una sindicación de que alguno de los jueces, que a su juicio había sido blando, había cometido algún delito, ¿no? O había entrado en complicidad con los supuestos responsables de los hechos delictivos, y a Kimmel le cayó una denuncia por injuria, sentencia penal, y la Corte estableció que en ese caso había un asunto de interés público y que lo que había dicho no era bajo ninguna circunstancia agraviante ni ameritaba una sanción y ni siquiera un proceso judicial. De manera que por eso es que la Corte dice, bueno, cada caso, hay otros casos en donde sí se amerita el proceso judicial y una sanción. Cosa que mucha gente acepta en abstracto, pero a veces se acepta en abstracto, pero cuando en concreto ya hay un proceso judicial, ahí ya no, con un periodista no puede haber jamás un juicio, porque es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son un montón, hay varios otros derechos. Un candidato, el derecho fundamental a ser elegido, no lo pueden tocar, ¿no?
si hay un delito que ha cometido, puede ser sancionado. Entonces, entramos al último concepto y estoy dando una serie de elementos uno tras otro para poder terminar rápido y pasar lo más pronto posible al diálogo con ustedes, al tema, digamos, que para algunos es muy sensible, pero que la Corte ha establecido en su jurisprudencia de manera reiterada y constante, lo que ustedes están viendo, que la Corte no estima contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero dice que esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor, el dolo con que actuó, las características del daño justamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar en forma verdaderamente excepcional medidas penales. De manera que cuando uno escucha en congresos interamericanos de prensa y otros que los delitos de prensa están proscritos por el sistema interamericano, dice algo que no es exacto. Cada cual puede tener su respetable opinión en un sentido o en otro, y la Corte no ha dicho ni dirá jamás, bueno, hay que criminalizar todo, ¿no? En situaciones específicas que tendrán que verse dentro de un Estado democrático de derecho, naturalmente con todas las garantías del derecho a la defensa, la pluralidad de instancias, y que solo sea en las circunstancias en que realmente hay una grave afectación, no una opinión. A mí no me gusta ese señor porque puede ser un mal alcalde si es elegido, que es inaceptable, no puede haber ninguna significación de injuria ni de difamación. Pero en una sociedad democrática, los medios de comunicación y la comunicación en general, que incluimos por supuesto las redes sociales, no pueden ser evaluadas en la gravedad o no de sus supuestas violaciones al derecho al honor y a la intimidad y etcétera, de manera uniforme, dependiendo de quién, sino dependiendo de quiénes son las personas afectadas. Porque cuando está de por medio alguien que desempeña una función pública o un funcionario público, su grado de protección se disminuye porque pasa a ser una persona pública y el derecho de los medios, de los comunicadores y de los periodistas de indagar más allá de sus cosas, sin entrar por supuesto al terreno de la intimidad, es algo que se flexibiliza y se reduce el grado de protección del individuo justamente para que este derecho que se tiene que reconocer en la ciudadanía de poder defenderse por los medios más enérgicos que la sociedad le pueda proporcionar, no pueda ser utilizado por el poder para restringir lo que pueda ser el flujo de información que pueda tener que ver con la transparencia del ejercicio de la función pública, con las conductas de funcionarios o funcionarias públicas que pudieran eventualmente entrar en colisión con sus responsabilidades y obligaciones como alguien que desempeña una función pública. Entonces, con esto yo quiero un poco cerrar esta reflexión y casi concluyendo con algo que cae por su peso después de lo que ustedes expresaron en la primera parte de la sesión de esta mañana, que es que en este proceso, si todo lo restringiéramos a lo que va o no a decir la Corte Interamericana, o lo que puede ocurrir en los tribunales de justicia frente a supuestas afectaciones al derecho al honor, la intimidad, o etcétera, estaríamos hablando de aspectos más bien marginales, porque serán muy pocos casos los que lleguen a la Corte Interamericana en donde haya la sensación de afectación. Todas estas personas que han puesto ustedes como ejemplo, en el caso de la mañana, son personas que por sus propios recursos y dificultades no llegarán ni siquiera a un tribunal nacional, y menos a un tribunal internacional. Y también las personas que sí puedan hacerlo serán personas para los tribunales nacionales también restringidas de una minoría, pero todos los días hay, con algunas excepciones, una lógica general que uno diría, bueno, uno agarra esta especie de patrón de lo que hemos escuchado en las sesiones de la mañana y sería facilísimo encontrar en cualquiera de nuestros países un montón de ejemplos, ¿no? Igualitos. Entonces, en ese proceso, ya metiéndome a opinar más allá de lo que se me ha pedido, el papel de las instituciones que ustedes aquí representan es absolutamente fundamental.
Fundamental no solamente para lo que puede hacer lo micro, es decir, cómo manejan y procesan la información atinente a las defensorías, procuradurías o Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino en su papel tutor de este derecho, para que, teniendo como destinatarios principales a los periodistas y comunicadores, a los dueños de los medios de comunicación y a la propia sociedad, para que cobre conciencia de que cuando ocurre eso, esas afectaciones hay que hacer algo, hay que denunciar, ya que si la gente se quiere evitar lo engorroso y lo caro de un proceso judicial, que por lo menos se acerquen a la Defensoría del Pueblo o Procuraduría para ir armando un set de casos que le permita a las instancias nacionales decir, bueno, esto viene ocurriendo aquí en Perú, en Guatemala, en El Salvador, en donde fuera, y tenemos que corregirlo, y convocar a los periodistas, porque periodistas sanos son felizmente la mayoría, y lo que pasa es que a veces la tentación por el tiraje, la tentación por llegar primero, por tener más audiencia, hace que se privilegien otro tipo y la gente va perdiendo la noción de lo que es el respeto a los derechos de los terceros. Entonces, si uno piensa, ¿qué instancia del Estado pudiera tener una tarea particularmente relevante en esta materia? La fundamental es la que ustedes aquí representan, porque el legislativo es apropiado a lo suyo, los órganos vinculados a la justicia, tribunales constitucionales tienen que resolver casos, no definen políticas públicas. Bueno, el Ejecutivo, por supuesto, tiene algo que hacer también en este terreno. Entonces, creo que es un tema sobre el cual se puede discutir y trabajar también, pero creo que es muy importante que hoy día estemos viendo en el desarrollo de la libertad de expresión que no es incompatible, sino perfectamente retroalimentador del ejercicio y protección de la misma, firme y fundamental hasta el final, que también haya que establecer no las limitaciones de la censura, no las restricciones de impedir que fluya libremente la información o la crítica, pero sí tener en cuenta que ese derecho se topa con los derechos de otros, y esos otros son miles de ciudadanos y ciudadanas que tienen que ser protegidos, ¿no? Y que hoy día, frente a este cuarto, quinto poder, empiezan a surgir, sí, las tentaciones de dar leyes, de establecer mecanismos de censura, que son asuntos que ya no son de contrapeso, que pueden ser de mutilación de la libertad de información y de expresión por la cual hemos luchado tantos millones de personas durante tantos años en el mundo y en América, que no merecería que en aras de esos abusos se restrinja de nuevo el ejercicio de la libertad de expresión, que es tan importante y tan fundamental. Entonces, gracias por la invitación a esta reunión tan interesante, tan estimulante, y la posibilidad de compartir aquí. Todas estas no son reflexiones personales, es la posición oficial de la Corte Interamericana, y aquí en adelante sí serán mis opiniones personales. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor García. Este bloque se denomina, como ustedes podrán ver en su